Todo esto ocurre místicamente en la Eucaristía. Ahora entiendo por qué los demonios huyen de la Santa Comunión. El mensaje que a continuación escucharás, querido oyente, tiene la intención de que reflexiones en el gran valor que tiene la Santa Eucaristía, conocido como el sacramento por excelencia y la cima de la fe cristiana, que dijo San Alfonso María de Ligorio, San Francisco de Sales, San Juan Crisóstomo, San Ignacio de Antioquía, Santo Cura de Ars, San Francisco de Asís sobre el valor de la Eucaristía. ¿Por qué exorcistas como el padre Gabriele Amort y el padre José Antonio Fortea dicen que la Eucaristía es el terror de los demonios? ¿Qué debes tener presente para comulgar correctamente según el catecismo de la Iglesia? Acompáñame para redescubrir lo que ocurre místicamente en la Eucaristía. Empezando por lo elemental, debemos afirmar que la Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y substancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El hecho de que Cristo esté presente tras la consagración le da un valor inigualable al sacramento, porque es Dios mismo quien se vuelve personal y quien se entrega en beneficio espiritual del creyente. A diferencia de las sectas protestantes, los católicos creemos que la Eucaristía no es solo un simbolismo, sino que, tras la consagración sacerdotal, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este dogma de fe fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo y al igual que muchas sectas actuales lo rechazan, también Jesús discutió con los judíos por no reconocer este misterio como verdadero. Vemos en el Evangelio según San Juan que nuestro Señor le dice al pueblo: Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: Les aseguro que, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Juan 6, 51-57. La comprensión mayor de esta enseñanza se da en la última cena. Los 3 evangelios sinópticos nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía de la siguiente manera. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Mateo 26, 26-28. También el apóstol San Pablo afirma la presencia real de Cristo en la Santa Cena. Esto lo vemos en su carta a los Corintios. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Primera de Corintios 11, 27-30. Estas enseñanzas dadas por el mismo Salvador y predicadas por los mismos apóstoles, fueron preservadas por los primeros cristianos hasta nuestra época. El obispo Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan y Pablo, llamaba en sus cartas al pan consagrado como medicina de inmortalidad, antídoto para no morir. A la iglesia de Esmirna,
Le exhorta a no seguir la creencia de los docetas, quienes enseñaban que Cristo no vino realmente en cuerpo y carne. San Ignacio les dijo: de la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. Pero, ¿quiénes pueden consagrar el pan y el vino? El mismo santo escribe: solo se debe tener válida la Eucaristía que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él encargue. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar la Santa Cena. Estas enseñanzas son comunes en los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo. Solo hemos mencionado algunas para no hacer tan extenso el tema. Lo que es cierto es que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, pero, también, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. Las palabras único sacrificio merecen la atención ser resaltadas. Los católicos no estemos sacrificando a Cristo nuevamente en cada Eucaristía como falsamente nos acusan los protestantes. Creemos y enseñamos que en la Eucaristía se actualiza en el presente el mismo sacrificio que Cristo ya realizó en la cruz. En la misa se trae al presente de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, ese único sacrificio. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. También es necesario mencionar que Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Si comprendiéramos el misterio tan grande que ocurre en una misa cuando el sacerdote consagra las especies del pan y el vino, de seguro, nuestra devoción y respeto por la Iglesia aumentaría. Es muy admirable que el mismo Salvador haya querido hacerse presente a su Iglesia de esta manera particular. Cuando en la misa el sacerdote está haciendo la consagración, ángeles rodean el altar y todo el coro celestial admira con solemnidad este misterio revelado a la congregación. Por eso, la Eucaristía es el punto más importante en la misa y es nuestra manera de mantenernos unidos al cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. En la Eucaristía el mismo Señor nos invita a unirnos a Él. Nuestro deber es responder con urgencia a esta invitación. Porque dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer, somos como hojas secas. Cuando comulgamos solemnemente el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro espíritu se une con el Señor. Se hacen uno solo. Nuestra alma se revitaliza y nos llenamos de las fuerzas necesarias para vivir en la gracia de Dios. Por esto mismo, los demonios odian la Eucaristía. La aborrecen e incitan a grupos satánicos a profanar altares para robarse hostias que después usan en ceremonias. Esto ocurre mucho, sobre todo en días de festividades satánicas. A la vez que el demonio odia la Eucaristía y odia cuando un católico comulga devotamente, también los demonios tiemblan y huyen del mismo altar donde se realiza la consagración. Son numerosos los testimonios de exorcistas que relatan cómo los demonios huyen de personas poseídas, víctimas de hechizos y brujería cuando comulgan de manera digna el cuerpo y la sangre de Cristo o cuando adoran frente al Santísimo Sacramento. En la práctica, quien comulga es quien experimenta, como decía San Ignacio, la medicina de inmortalidad. Son muchos los santos que comprendieron mejor los misterios de la fe relacionados con la Eucaristía. San Alfonso María de Ligorio decía en sus escritos que la Santa Misa es entre todas las obras la más santa y más divina. Decía que era la más eficaz y poderosa fuerza contra el infierno y un gran antídoto que proporciona el mayor sufragio a las almas del purgatorio. Es en una palabra la obra sobre la cual está cimentada la salud del mundo. San Francisco de Sales veía con ojos espirituales lo que ocurre místicamente en el altar de la consagración. En uno de sus escritos sobre la vida devota, exhorta una y otra vez sobre la asistencia en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Dice el santo: asegúrate de hacer todos los esfuerzos que estén a tu alcance para asistir todos los días a misa y poder participar del sacrificio de tu Redentor y Dios.
Debes tener presente que siempre están allí presentes los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, y nosotros terminamos juntándonos a ellos en esta gran contemplación. El santo cura de Ars pasó sus últimos 30 años en la iglesia. Amaba estar junto al sagrario y siempre decía que no hay nada más grande que la Eucaristía. A quienes le preguntaban que qué se llevaba a casa después de haber comulgado, el santo les decía: créanme que me estoy llevando el mismo reino de los cielos. Resaltaba una y otra vez al pueblo cristiano lo siguiente: si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella. San Francisco de Asís también tenía una contemplación particular sobre la Eucaristía. Les decía a quienes lo escuchaban que el hombre debería temblar y el mundo entero debería estremecerse cuando nuestro Salvador se hace presente en el altar en las manos del sacerdote. Como hemos reflexionado, la participación sacramental en la Eucaristía es medicina para el alma. Las personas que están experimentando depresión, tristeza y desolación hallan consuelo y refugio. Cristo mismo viene a habitar en nosotros. Los demonios huyen porque no pueden cohabitar un mismo espacio con Cristo. Las ataduras se caen. Hay libertad espiritual y emocional y nuestras fuerzas espirituales se renuevan para continuar el camino de salvación. El padre y exorcista José Antonio Fortea en uno de sus libros aconseja a los exorcistas dar de comulgar al poseso durante el exorcismo. Por supuesto, el poseso debe estar en gracia de Dios sin pecados mortales y debe tomar la comunión cuando obedece, más no a la fuerza, para evitar que la profane. El sacerdote y exorcista Gabriele Amort describe un caso tremendo de hechicería en toda una familia. Tanto el padre de familia como su esposa e hijas empezaron a experimentar manifestaciones diabólicas en la casa. A su vez, que entraron en una crisis económica y alteraciones en la salud de la familia. El padre Amort menciona que después de exorcizar y celebrar la Eucaristía en la habitación y en los lugares de trabajo del padre, los resultados comenzaron a ser evidentes después de un año y continuaban con constancia. Como vemos, el mejor medio que Dios nos ha dado para perfeccionarnos en la vida cristiana es la Eucaristía. Es el arma espiritual más eficaz para derrotar a los demonios y a los enemigos de nuestra salvación. Elimina el pensamiento de tu mente que te dice que los sacerdotes son pecadores y no tiene validez la Eucaristía que ofrecen. El Señor dice en la Biblia lo siguiente: consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes porque yo, el Señor, soy santo y yo los santifico a ustedes. Levítico 21:8. Es cierto que hay santos con un don especial que podían percibir en el momento de la consagración la impureza o pureza del sacerdote. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, en los tiempos de su vida donde se encontraba cansada y enferma, empezó a frecuentar mucho más la misa. Narra que le tenía cierto horror a un sacerdote en específico porque percibía claramente la gravedad de su pecado. En el momento de la elevación, ella veía la hostia resplandeciendo mientras era sostenida por manos negras como el carbón. El padre Gabriele Amort dice al respecto que esto demuestra el hecho de que la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo se da de todos modos, aunque el sacerdote actúe animado por el mal. No te dejes engañar por el diablo pensando en no tomar la Santa Cena pensando que el sacerdote es un pecador. El único que se abstiene de estos grandes beneficios eres tú mismo. San Juan Crisóstomo declaraba lo siguiente: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Es real la presencia de Cristo en la Eucaristía, es Dios mismo quien desciende a habitar con nosotros. Lastimosamente, a veces, pareciera que creyeran más en la presencia real de Cristo en la Eucaristía los mismos satanistas en comparación con algunos católicos. Por eso, roban hostias consagradas para hacer cosas perversas. En una iglesia de Oklahoma donde fue profanada una hostia consagrada para ritos satánicos,
Se logró dar con la captura del líder de la secta. En una entrevista afirma que roban la hostia católica porque es el cuerpo de Cristo. No buscan hostias anglicanas, tampoco de iglesias protestantes. Saben que su objetivo es profanar las hostias consagradas de las iglesias católicas para hacer sacrilegio. Se cumple lo que dicen las Escrituras, aún los demonios creen y tiemblan. Nosotros los católicos debemos pedirle a Dios una mejor comprensión del misterio de la Eucaristía. Para nosotros, debe ser signo de admiración y alegría. Nuestra fe debe sostenerse en este gran misterio del altar. Lo que ocurre místicamente en el momento de la consagración es la respuesta a nuestras necesidades. La beata portuguesa Alejandrina María da Costa vivió sus últimos 13 años alimentándose solamente de la Eucaristía. Deseo que Dios nos permita comprender mucho más este gran sacramento. Es tan valiosa la Eucaristía para la salvación que el mismo Salvador dijo: les aseguro que, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 6:53. Ciencia. Dice en 1 Corintios 11, 27 a 29 lo siguiente: así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Lo primero sería hacer un examen de conciencia. Quien es consciente que tiene algún pecado mortal o pecado grave, primeramente, debe acudir al sacramento de la reconciliación confesándose con un sacerdote antes de comulgar. Cuando hablamos de pecado mortal, hacemos referencia al pecado que se realiza con plena conciencia y entero consentimiento. Quiere decir que quebrantamos alguno de los mandamientos de Dios es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, por lo que elegimos pecar con un consentimiento suficiente como para decir que fue por elección personal. Ejemplo de estos pecados son el aborto, el adulterio, la blasfemia, participar en prácticas de adivinación, magia o brujería, consumo o distribución de drogas, poner en peligro la seguridad de otros, la envidia, el egoísmo, la ira extrema, el falso testimonio, la gula, el incesto, el asesinato, la fornicación, la prostitución, el sacrilegio, violación, terrorismo, suicidio, entre otros pecados. El pecado mortal se caracteriza porque destruye la caridad en el corazón del hombre y lo aleja de la salvación, por cometer una infracción grave contra la ley de Dios. Si solamente tenemos pecados veniales conviene, sin embargo, que le pidamos perdón al Señor por tantas pequeñas infidelidades de pensamiento, palabra y obra que cometemos a diario. Cuando se habla de pecado venial, hacemos referencia a aquellos pecados que debilitan la caridad y nos estorban en nuestro caminar cristiano. No producen la muerte del alma, sino enfermedad y debilitamiento. Ejemplo de estos son, gritar a una persona, la pereza, descuido mental en momentos religiosos, entre otros. La Iglesia reconoce la magnitud de ofender a Dios de cualquier forma, y no le resta la culpabilidad al hombre cuando peca. Sin embargo, la manera como clasifica los pecados es aquella revelada en las mismas Escrituras y que ha recibido en la sagrada tradición. Pero, en otro momento hablaremos sobre el pecado y el misterio de la confesión. Nuevamente, es importante resaltar que mientras estemos en pecado mortal no debemos participar de la Eucaristía sin antes confesarnos. Esto para no comulgar el cuerpo y la sangre del Señor de manera indigna. Ante los pecados veniales, es importante hacer un acto de contrición personal, orando y pidiéndole a Dios que nos limpie de la falta que hemos cometido tanto de pensamiento como de palabra y de obra, esto antes de participar en la comunión. Cuanto mejor sea la preparación, más grandes serán los frutos de la comunión. En este sentido, para acercarnos a la invitación que nos hace Cristo de participar de su cuerpo y sangre, es necesario guardar las reglas de ayuno establecidas por la Iglesia. El fiel que desea recibir la Sagrada Eucaristía debe guardar por lo menos 1 hora de ayuno. Esto quiere decir que
Se debe abstener de beber cualquier bebida o consumir cualquier alimento al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. La Iglesia, sin embargo, permite que las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, puedan recibir la Sagrada Eucaristía, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. La frecuencia de la comunión también es importante para la vida cristiana. Todo fiel, después de la primera comunión, está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. Sumado a todo lo mencionado anteriormente, los santos también dan consejos complementarios a lo establecido en el Catecismo de la Iglesia. La oración de preparación la aconsejan incluso desde por lo menos un día anterior al momento solemne. Podemos pedirle al mismo Señor que nos ayude a preparar bien su venida a nuestra alma. Para esto, podemos pedir la intercesión de la Santísima Virgen, de nuestro ángel guardiano de algún santo, para que nos ayuden en oración y poder conseguir la gracia de prepararnos correctamente a la Santa Comunión. Tratemos de acostarnos la noche anterior pensando y meditando en la bondad tan grande de Dios para con nosotros, que somos pecadores en el hecho de permitirnos unirnos a Él en amor. Meditemos en la infinita humildad de nuestro Salvador que viene a buscarnos y a sanarnos del mal que tenemos en nuestra alma y corazón. Reflexionemos en lo privilegiados que somos de ser revestidos del Salvador del mundo y de poder participar del banquete celestial rodeado de ángeles y santos. Justo en el momento previo a comulgar, algunos santos aconsejan disponer alguna intención a cada comunión. Así, por ejemplo, un día ofrecemos la comunión para pedirle al Señor la victoria sobre algún pecado. Otro día comulgamos con la intención de aumentar nuestra fe o caridad o alguna virtud que necesitamos desarrollar. Esto lo aconsejan porque aumenta el fervor con el que comulgamos. En resumidas cuentas, pasamos a comulgar siendo conscientes de que lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Para recibir la Eucaristía se requiere disposición no solo del alma sino también del cuerpo y los sentidos. La postura en el templo de Dios debe ser la adecuada. El silencio antecede al momento solemne y la participación en el acto litúrgico debe ser la adecuada. El fiel se arrodilla cuando el sacerdote eleva sus manos con las especies del pan y el vino y su mente está dispuesta a creer que, por acto divino y no humano, ocurre el misterio de la transubstanciación. Ahora, hablemos la forma correcta de proceder después de la recepción de la comunión. Después de haber recibido la Sagrada Comunión debemos adoptar la actitud más humilde de recogimiento que podamos tener, reverenciando con mucha devoción al mismo Señor diciendo alguna oración como, Señor y Dios mío, tú sabes bien con cuánta facilidad te ofendo. Tú sabes lo difícil que es para mí dominar X o Y pasión y que trato de agradarte. Pero mis fuerzas son débiles. Reconozco que es tu poder y bondad los que me ayudan a adquirir virtudes, a dejar pecados de mi vida y a obtener la victoria sobre el mal. Que tu presencia en mí me transforme, gracias por tu amor, Señor. Luego, te puedes dirigir a Dios Padre agradeciéndole por habernos permitido recibir a su Santísimo Hijo en la Santa Comunión y le pedimos nuevamente por nuestras intenciones especiales. Porque como dice el apóstol Santiago, todo bien espiritual proviene de Dios. Santiago 1:17. Debes tener presente que ahora te has unido con el Señor. Los dos son uno solo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Juan 6:56. Esto trae como consecuencia la separación con el pecado. Nos desligamos del mal para unirnos al bien mayor. La Santa Comunión nos purifica de todos los pecados de una manera plena. Nunca vamos a ser dignos de comulgar, por esto, debemos evitar caer en el engaño de no participar del cuerpo y la sangre de Cristo por no sentirnos dignos. Este es un engaño diabólico. Dios nos llama a participar por su gracia, pero no porque lo merezcamos, nunca lo mereceremos. Por supuesto, nos acercamos limpios a la mesa del Rey, por eso, primero nos confesamos si hay pecado mortal, pero es absolutamente por gracia. El santo cura de Ars decía que no somos dignos, pero al final necesitamos de la Eucaristía.
Así como necesita el remedio la persona que se encuentra enferma y no la que cree estar sana. El antídoto para todos los males es el cuerpo y la sangre de Cristo, medicina de inmortalidad. Espiritualmente, ocurren muchas cosas cuando se da la consagración. A veces los demonios son más conscientes que nosotros mismos de todo lo que ocurre en el altar. Ellos tiemblan ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Monseñor Charles Pope cuenta la ocasión en que una persona que padecía de posesión y era muy atormentada, en el momento de la consagración salió corriendo de la iglesia. El obispo, Monseñor Rolando José Álvarez de Nicaragua, dedicó una serie de mensajes a los fieles, explicándoles el gran poder que tiene la misa desde su inicio para la liberación y los exorcismos, especialmente al momento de la consagración de las especies y cuando decimos con fe y devoción: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Monseñor que estas palabras son muy poderosas contra los demonios porque invocamos a la misma Santísima Trinidad. Es el mayor y poderoso exorcismo que existe. Es la Trinidad Santísima. Ahora que conoces un poco más sobre la Eucaristía y todo lo que ocurre místicamente en el altar, ¿consideras que debes cambiar la cosmovisión que tenías frente a este sacramento? Si te gustó este mensaje, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para recibir contenido similar.